noticias de Mariana, de Fede, de Nata, y no podía menos que emocionarme y darle gloria a Dios, ¿no? Por la riqueza que Él ha puesto en la congregación. Me acordaba de la palabra de Pauli, del cuerpo, y estamos agradecidos al Señor porque realmente el Señor nos ha enriquecido, nos ha bendecido. Y bueno, es un gusto en esta... A ver, tengo algo acá que lo voy a sacar porque está molestándome la pantalla. Ahí está. Es un gusto en esta mañana verlos. Algunos nos vemos en las reuniones presenciales, otros todavía por las pantallitas, pero bueno, nos conformamos, cada vez un poco menos nos conformamos, pero estamos contentos de poder vernos. Y si en este momento que yo estoy así charlando con ustedes, de pronto yo dijera, exclamara, ¡ay! Seguramente a ustedes los haría reaccionar, ¿no? Provocaría algo en ustedes. Yo como cualquier otra persona, ¿no? Cuando uno escucha ¡ay!, uno reacciona, ¿no? ¿Qué pasó? Sobre todo cuando este ¡ay! Viene de una voz conocida, ¿no? Cuando podemos reconocer a la persona que está exclamando, porque tenemos empatía con esa persona. ¿Y qué sería? ¿Cómo viviríamos nosotros si podemos escuchar un ¡ay! De parte de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo lo recibiríamos, ¿no? ¿Qué nos causaría? Quiero leer con ustedes un pasaje cortito que está en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Dice Jesús: entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciéndoles: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechas en ustedes, haría ya mucho tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿que te crees que vas a ser levantada hasta el cielo? No, te digo que hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ya se habría arrepentido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para estas ciudades que para ti. Esta palabra, que por ahí suena un poquito incómoda, ¿no? Pero este grito, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Bárbaro. Pero este grito, ¿no? Esta exclamación del Señor, este ay, que me llama la atención que, como decíamos al principio, cualquiera reaccionaría frente al ay de cualquier persona que esté cerca. Sin embargo, este grito ay de Jesús parece que no causó la reacción de nadie. Pocas veces vemos a Jesús enojado, reprendiendo a la gente. Son más las veces que en los evangelios nos muestra a un Jesús en otra actitud, en una actitud más mansa, en una actitud más apacible, más tranquila. Sin embargo, en este pasaje nosotros vemos a un Jesús que está confrontando a la gente. Y no parece que tiene el efecto que uno
piensa que debería haber tenido. Y yo pensaba que quizás justamente el Señor, conociendo todas las cosas, justamente por eso, ¿no? Su exclamación, porque no estaba sorprendido de la distracción de las personas de esa ciudad, ¿no? Vemos que los habitantes a quienes Jesús quería confrontar, en ellos había una falta de reacción total. En el versículo 20 dice que cuando comenzó a reprenderlos y a decirles: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿No? Imagínense al Señor diciendo: ¡ay de ti, Mármol! ¡ay de ti, Temperley! ¡ay de ti, Adrogué! ¿No? Para hacerlo más cercano a nosotros. Yo no hubiese querido estar en ese lugar. La verdad, no hubiese querido estar ahí y sentir esa situación incómoda, ¿no? A nadie le gusta ser reprendido. Y yo calculo que mucho menos cuando esa reprensión viene de parte del Señor, que sabemos que el Señor es la verdad. Él estaba condenando a estas ciudades en las cuales había hecho un montón de milagros y de señales. Y las reprendía, ¿por qué? Porque a pesar de todo lo que estas personas habían visto y de lo mucho que se habían beneficiado de sus milagros, de sus señales, del amor, de las palabras del Señor, dice que sin embargo no se habían arrepentido. El reclamo del Señor para con esta gente era la falta de arrepentimiento. Los estaba denunciando públicamente por la dureza de su corazón. Corazín, Betsaida, ¡ay! ¡ay! Estas eran ciudades que estaban en la costa del mar de Galilea, al norte de Capernaum, que es la ciudad que más abajo en el pasaje también el Señor reprende. Y este lugar era el escenario continuo de Jesús. Este era el lugar donde transcurría la vida del Señor. Podemos decir que estas ciudades y las personas en estas ciudades representan a la iglesia, a nosotros, a vos, a mí, que estamos cerca, que tenemos acceso permanente al Señor. Estos tenían la posibilidad de verlo seguido, de conocerlo, de escuchar sus enseñanzas, sus sermones y también, como decíamos antes, de ser beneficiados por sus milagros, como vos y como yo. Sin embargo, el Señor los mira y se agarra la cabeza. O lo que es peor, se agarra el corazón y les dice: ¡ay, ay, ay de ti! La reprensión, yo creo que este ay fue un ay de dolor, un ay de lamento, un ay de preocupación. Y pensaba: ¿estará el Señor mirándonos a través de las pantallitas a cada uno de nosotros? Yo creo que sí, porque Él está congregado en medio nuestro. ¿Será que por alguno o por alguna se agarrará la cabeza? ¿Expresará un ay al mirarme a mí? La verdad que yo no tenía ganas de compartir esta palabra, porque uno prefiere hablar de otras cosas. Pero inmediatamente cuando me cuestionaba esto y se lo decía al Señor, el Señor me hacía ver que yo no tenía por qué preocuparme si tengo que compartir esta palabra porque me la dio Él. Lloraba y decía: Señor, ¿qué tengo que compartir con la iglesia? Porque uno tiene cosas que Dios le va hablando, ¿no? Me encantó cuando el otro día nos enseñaban de que Dios nos habla en la cola de un supermercado, haciendo el jardín. Bueno, y uno
escucha la voz de Dios y yo soy de anotar, a veces tengo borradores, un montón por todos lados, pero no era cuestión de ir a buscar un borrador o una palabra, sino era cuestión de qué era la palabra que el Señor quería que hoy compartamos todo como cuerpo, como iglesia. Entonces, de pronto sentí que el Señor me decía, bueno, pero vos no te preocupes si yo te digo que compartas esto, porque vos estás dentro del grupo. Y como siempre dicen todos los que predican, y es verdad, cuando Dios nos da una palabra, en primer lugar nos la da para nosotros. Así que inmediatamente yo sentí esa incomodidad del ay del Señor. Y le dije, Señor, ¿qué es lo que en mi vida te provoca agarrarte la cabeza? Cuando me mirás y haces ay, o ay, porque te duele el corazón, contame qué es, o qué son, cuáles son las cosas por las cuales yo te hago doler. Y quisiera en el nombre de Jesús que en esta mañana abramos nuestro corazón a esta palabra que no es muy larga, pero creo que es profunda y que es apropiada, porque la vida cristiana y el camino del cristiano tiene que ser de revisión permanente, ¿no? Yo no voy a decir nada nuevo, nada que ustedes no sepan. Hemos recibido tanta palabra en todo este tiempo, tanta palabra. Pero reflexionemos juntos y abrámonos a que Dios en esta mañana nos diga lo que nos quiere decir. ¿Por qué Jesús condena a Corazín y a Betsaida? ¿Por qué las compara con Tiro y con Sidón? En el versículo 21 dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, estas ciudades eran paganas, idólatras. Estas ciudades también estaban más lejos del lugar donde hasta ese momento, después el Señor llega al Evangelio a esos lugares, pero hasta este momento de esta palabra, ellos todavía no habían tenido acceso a los milagros y a la palabra del Señor. Y podemos decir que estas ciudades representan a los que están más lejos del Señor, a los que están un poco más alejados, a esos que a veces rotulamos mal, ¿no? Como está alejado, que suena tan despectivo. Pero podríamos decir que estas ciudades representan a estas personas. Las comparaciones, el Señor las compara con estas dos ciudades. Y las comparaciones, la verdad que no son nada agradables, ¿no? No caen bien. Imagínense que el Señor nos compare. Yo, la verdad que pienso que debe ser una situación de lo más incómoda, debe ser como si te pusieran un espejo y te escaneen todo, ¿no? Bueno, a veces emitimos juicios. Yo pensaba esto, ¿no? Que esto de las comparaciones, que muchas veces a nosotros no nos gusta ser comparados, pero sin embargo, ¿cuántas veces emitimos juicios, hacemos evaluaciones sobre otros y sin darnos cuenta preparamos el terreno para que el Señor nos exhorte comparándonos con aquellas mismas personas a quienes nosotros juzgamos? Por ejemplo, a veces decimos, aquel no cambia más, o aquella que siempre tal cosa, ¿no? Y
pensando en estos ayes del Señor, pensaba que haciendo nosotros, poniéndonos nosotros en este lugar, muchas veces ponemos al Señor en la posición de decirnos: ay de ti, porque si en aquel o en aquella yo hubiese hecho las cosas que hice en vos, o le hubiese mostrado las cosas que te mostré, o me hubiese revelado a su vida como me revelé a la tuya, o aquel o aquella hubiesen tenido las posibilidades que vos tuviste, tal vez ya se hubiese convertido. Esto entre paréntesis. Volvamos al pasaje. Las compara a ti con Tiro y con Sidón. Porque no es lo mismo, aquel que recibe algo que el que no lo recibió. No es lo mismo el que vio que aquel que todavía no vio nada. No es lo mismo el que experimentó al Señor, el que rozó su presencia, el que se benefició de estar rodeado del amor de la hermandad. No es lo mismo que aquel que todavía no tuvo esa posibilidad. No es igual para el que se le dio como para aquel que todavía no recibió nada. Por eso aquel a quien mucho se le dio, también mucho se le pide. Es proporcional, hermanos. Pensaba en todo lo que a mí Dios me ha dado, todo lo que en mi vida Dios ha hecho. ¿En vos? ¿Cuánto Dios invirtió en tu vida? ¿Cuánto Dios invirtió en la mía? A veces me ha pasado de ver personas, a veces ver jóvenes que uno los ve como tan desprovistos, ¿no? Y sentir que no, las personas, los padres, los que los rodearon, han invertido tan poco en esas vidas, ¿no? Y uno se apena. Pero en mi vida Dios invirtió mucho. Yo me siento realmente enriquecida por haber conocido a Dios y por formar parte de la iglesia, porque Dios me enseñó tanto a través de los hermanos, a través de la vida de los que me rodean. Me enseñó hasta cosas del diario vivir. Pude ver y aprender de los buenos ejemplos, de lo que al otro le resulta bien y poder copiarlo para mi vida. Pude aprender de los errores del otro y decir, no, entonces por este camino no voy. ¿Cuánto Dios me ha dado a mí? Pensemos en el antes y en el después de nuestra vida. Recordemos por un instante cómo estábamos antes de llegar a Cristo. Si vos mirás ese día, tal vez fue hace poco, tal vez fue hace muchísimos años, pero no nos olvidemos. Y si fue hace muchísimos años, pensá, ¿te hubieses imaginado alguna vez estar hoy en el lugar donde estás, en la posición que estás en la vida? Lo que Dios ha hecho en vos y con vos para con otras personas, eso realmente es algo maravilloso, es algo por lo cual tenemos que estar eternamente agradecidos, hermanos, por lo que Dios ha invertido en nosotros, los cambios que el Señor ha hecho, los milagros hechos en estas ciudades. Unas de las cosas: sanó un ciego, alimentó a más de 5.000 personas, curó de lejos a un muchacho enfermo, liberó a un endemoniado, sanó a un paralítico, resucitó a la hija de un funcionario de la sinagoga, calmó la tempestad, habló con autoridad, y cuando ya no hubo señales y milagros,
por hacer, ni más verdades que decir, fue a la cruz y murió por ellos, como murió por vos y por mí. Las señales eran para que la gente se arrepintiera. Ese era el propósito de las señales. Las señales en tu vida, en la mía, las señales a nuestro alrededor, son para provocar en nosotros arrepentimiento. Él estaba esperando conversión. ¿Cuánto hace que no nos arrepentimos? Que no experimentamos esto del arrepentimiento, esto de sentirnos entristecidos en nuestro espíritu porque pudimos reconocer un pecado y nos paramos delante de Dios y le decimos: Señor, me arrepiento, esto lo tengo que sacar de mi vida, y sentimos ese dolor, esa pena por todavía tener esas cosas en nuestras vidas. ¿Cuánto hace? También me hace ruido el leer este pasaje y pensar que el Señor estaba esperando algo. Estaba esperando algo de estas ciudades, estaba esperando algo de esta gente. Y ese algo era arrepentimiento. Al Señor nunca le interesó que la gente, las multitudes, lo siguieran por el aplauso. Es más, ¿cuántas veces leemos en los evangelios que, cansado ya de las multitudes, se subía a una barquita y se alejaba para estar un poco solo? Él no buscaba el aplauso, él buscaba corazones arrepentidos. Creo que también estos eran los motivos por los cuales muchas veces les hablaba con parábolas, ¿no? Que los discípulos decían: ay, pero Señor, ¿por qué les hablas con parábolas que no entienden nada, ¿no? Y el Señor les decía: justamente porque viendo no ven y oyendo no oyen, es que les hablo con parábolas, ¿no? Mi hermano y mi hermana, yo creo que Jesús también pasó por nuestras ciudades, pasó por nuestras vidas, pasó por nuestras casas, tocó nuestros corazones, nos sanó, nos liberó, nos transformó, nos dio un propósito de vida mucho mayor que el que teníamos. Todo esto que el Señor invirtió en nosotros, Él también espera algo. Las señales y los milagros estaban revelando que el Señor Jesús, Dios mismo, estaba caminando en medio de ellos, y no se dieron cuenta. Lo rechazaron, fueron indiferentes. En el versículo 22 dice: por eso, por esta indiferencia a mi ay, por este rechazo, es que en el día del juicio les digo que va a ser más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que no vieron nada, que para ustedes. Qué pena, qué desperdicio, ¿no? Se podía haber evitado. Todos algún día vamos a tener que dar cuenta. No es cómodo hablar de esto, pero es la verdad, y en los tiempos que estamos es necesario saber que todos algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y cada vez falta menos para ese día. Todos algún día vamos a tener que dar cuentas. Qué diferente que va a ser ese día presentarme con mi abogado, con Jesús como mi abogado. Aleluya. El versículo 23 dice que el mismo reclamo tiene para con Capernaum. Y tú, Capernaum, que te crees que vas a ser levantada hasta el cielo. No, hasta el Hades serás abatida. ¡Wow! Dios mío, qué tremendo, qué firmeza, qué confrontación la del Señor Jesús para esta gente que viendo no vio, que escuchando le fueron indiferentes, que lo rechazaron. Capernaum era una ciudad grande, una ciudad importante.
también era una ciudad que estaba en la costa del mar de Galilea, y también Jesús había hecho obras allí, también el Señor Jesús se había mostrado. Ellos tenían una actitud medio como, por lo que dice, que te crees que hasta el cielo será llevada, parecía como que ellos estaban tranquilos, ¿no? Como que por estar en medio del rum rum, ¿no? Por estar en medio de la movida ya estaba. Pero no basta con estar en medio de la movida. No basta con estar en medio de donde Dios está haciendo cosas si todavía yo no he permitido que Dios haga cosas en mí. Si no ha habido arrepentimiento, no basta. A veces ellos se creían que sabían, porque sabían que Jesús hacía esas cosas, como tal vez otros no sabían. A veces el saber nos pone en una posición difícil, porque nos hace estar más confiados en nosotros mismos, nos hace ser creídos u orgullosos, y esto no es bueno, porque esto no agrada a Dios. Y el Señor ubica a Capernaum. No te creas que por estar ahí nada más. Y la compara con Sodoma. Qué tremendo, ¿no? Porque Sodoma era una ciudad, había sido una ciudad inmoral, una ciudad corrupta, una ciudad que fue enjuiciada y destruida por Dios. Y con esta ciudad, Jesús compara a Capernaum. Dice que el castigo para el indiferente y para el que rechaza será peor. Será peor. Indiferencia y rechazo los llevó a ellos a juicio. Qué pena, hermanos queridos, qué dolor, qué dolor causa todo esto. Algo que realmente se podía haber evitado. Ese ay del Señor. Yo creo que también nosotros tenemos que examinarnos como parte de aquellos que hemos visto, que hemos recibido permanentemente, todo el tiempo, todos los días. Tenemos que pensar, ¿habrá indiferencia en nuestras vidas? ¿Quedará indiferencia en nosotros? Porque si hay indiferencia, inevitablemente hay rechazo, como que van de la mano. El otro día nos hablaban, ¿no? Cuando Dios nos dice algo, me ha pasado, cuando Dios te dice no hagas esto, y uno empecinado, siempre creemos que nosotros tenemos las mejores ideas, la forma más correcta de hacer las cosas, las apreciaciones más justas. Pero cuando Dios nos dice, no es de esta manera, quiero que dejes de hacer esto, y uno lo sigue haciendo, empacado como una mula. Cuando Dios nos dice, no digas así, no digas así, y nosotros seguimos diciendo así. Es indiferencia, es como decirle al Señor que nos está hablando, shh, sí, está bien, vos estás conmigo, vos estás viviendo acá, pero quédate un cachito callado. Shh. Sí, vos estás acá, pero correte un poquito, no molestes. Indiferencia y rechazo. Yo creo que tenemos que pensar que es un tiempo para mirar a nuestro alrededor, para tener compasión de muchos que están como Tiro y Sidón, alejados. Una vez nos compartía Marcelo que hay un tiempo para el arrepentimiento. Oremos, hermanos. Las hermanas de intercesión, no solamente hay que orar para que una persona se sane, que sí hay que orar para que una persona se sane,
pero podemos estar todos los días orando 2 horas y 3 por los enfermos, porque siempre va a haber enfermos. Oremos para que la gente se arrepienta, porque sanito, pero se puede ir al infierno. Si nosotros nos paramos delante de Dios cada día intercediendo por las personas que no conocen, le resolvemos el problema más grande a esas personas. Y después Dios sabrá si querrá sanarlos o no, aunque vamos a orar por sanidad, porque todos queremos que los enfermos se sanen. Y también miremos a nosotros, mirémonos entre nosotros y miremos para adentro, cerremos los ojos para no mirar al otro y mirarnos también a nosotros mismos con los ojos cerrados. Si todavía, quizás sin querer, somos como Corazín, como Betsaida, como Capernaum, donde se hicieron un montón de milagros, donde se mostraron un montón de señales, donde recibimos un montón de enseñanza y todavía vivimos indiferentes a lo que el Señor nos dice y rechazamos las palabras que el Señor nos da. Conclusión: la indiferencia y el rechazo de estas ciudades se parecen mucho a las nuestras, a las ciudades nuestras. En aquella época, la expectativa de la gente era que surgiera un líder que los liberara de la opresión de los romanos. Para ellos, ese era el mayor problema. Esa era la cuestión del momento. Sus ojos estaban puestos en el ahí y en eso, en lo ocasional, y rechazaron las señales y aquel que las hacía, porque tenían un estereotipo de líder que no coincidía con Jesús. Hoy nuestras ciudades, están igual. La gente quiere a alguien que les otorgue más libertad, libertad a cualquier precio, alguien que los libere del aquí y ahora, y no pueden ver las señales que Jesús está haciendo. Ciudades y naciones que han experimentado las bondades del Señor y le han dado la espalda. Creo que si hacemos silencio, también hoy podemos escuchar el ay de ti. La propuesta de Jesús siempre fue no solamente resolver un problemita, sino cambiarles la vida. Y el camino para este cambio es el arrepentimiento. Aún para nosotros, ¿hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas? El camino es el arrepentimiento. Tal vez hace rato que salimos del mundo, pero todavía el mundo no salió de nosotros. Arrepentirse. Ese era el mensaje del Señor. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Y donde hay un reino, hay un rey. Y al rey no se lo rechaza, ni se le es indiferente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En estos días me sonaba muchísimo la imagen, las palabras y la historia de vida de Juan el Bautista. Era una de las cosas en las que pensaba en estos días. Juan el Bautista, que preparó el camino para el Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Será que nos toca, en este tiempo de la historia, también preparar el camino para el Señor? Yo creo que sí. Creo que es el último tiempo para la historia de la Iglesia. ¿Qué vamos a hacer?
Para terminar, le quiero dejar 3 preguntas. ¿De qué pecado específico te tenés que arrepentir? ¿Qué crees que Jesús está esperando de ti? Y sabiendo que hay un juicio final, ¿qué podés hacer por los otros? Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, a entender, a comprender los tiempos que nos tocan vivir. ¿Oramos? Señor, queremos agradecerte porque vos, Dios, siempre mandaste mensajes y mensajeros. De distintas maneras siempre te encargaste de comunicarte con las personas, de mandar señales, palabras. Señor, que podamos verlas, que podamos entenderlas, Señor, que nuestros ojos no solamente estén preocupados y ocupados en el aquí y ahora, sino que podamos ver más allá, Señor, con más profundidad, oh Dios, con tu corazón, que como nos decían el otro día, podamos hacer silencio, Señor, tal vez para escuchar tu ay. Dios, te rogamos en el nombre de Jesucristo, que venga tu reino a nuestras vidas, Señor, para que a través de nuestras vidas pueda llegar tu reino a otras personas, a nuestras casas, a nuestros barrios, a nuestras ciudades, a nuestro país. Oramos en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo nos convenza de todo lo que tenemos que ser convencidos. Y te agradecemos por tanto amor y tanta misericordia. Oramos por los que aún no te conocen, Señor, por los que como los de Tiro y Sidón están lejos, Señor, para que tengas misericordia y los traigas, Señor. Oramos para que como iglesia nos duela, Señor, el dolor de ellos, que no cuentan con tu poder, con tu auxilio, Señor, que vos los salves. Señor, oramos por tu iglesia, para que todos podamos vivir en arrepentimiento continuo, examinándonos, Señor, buscando estar aprobados delante tuyo, Señor, queriendo agradarte, Señor. Oramos, Señor, por los que están como en Capernaum, Señor, que por estar cerca, que por estar en el escenario donde vos te movés, se creen que ya basta y conviven, Señor, con dioses, Señor, con restos de idolatría en sus vidas, Señor. Oramos, Señor, para que vos obres en cada uno de acuerdo a lo que está viviendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Dios, y te agradecemos, Señor, porque formamos parte de un eslabón en esta cadena, Señor. Somos parte de la historia, vos sos el Dios de nuestra historia, y queremos en este tiempo vivir conforme a tu voluntad y hacer aquello para lo cual vos nos llamás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor bendiga a la iglesia.